La familia de mi yerno me llevó a su restaurante favorito. La madre de mi yerno dijo: «Usted no puede permitirse un lugar como este». El padre de mi yerno añadió: «Ella es solo una pobre». Se rieron a carcajadas. Llamé al gerente y se sorprendieron cuando me llamó dueña. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Mi nombre es Elena. Para el mundo exterior, podría ser simplemente una anciana viuda que vive una vida sencilla y discreta. Pero hay un secreto que nadie conoce. Fui yo quien construyó el imperio culinario Elena Corp desde cero, siendo propietaria de la cadena de restaurantes más prestigiosa de la Ciudad de México. Pero esta noche, no estoy aquí como la dueña. Vengo como una pariente política, pobre y humilde, a los ojos de la familia del esposo de mi hija. El brillante coche negro del señor Rogelio se detuvo frente a la casa de Agave. Este es mi restaurante más querido, situado en el corazón de Polanco, un lugar que afirma el orgullo de la élite. Acababa de bajar de un taxi rosa y blanco, tan común en la ciudad. Este contraste, ¿no les parece ridículo? Bajaron del coche con arrogancia, arreglándose la ropa, sin saber en absoluto que la mujer vestida modestamente que esperaba en la acera era la verdadera alma de este espléndido edificio. Incluso Sofía, mi propia hija, solo sabía vagamente que su madre tenía algo de dinero ahorrado en su pueblo, pero nunca se atrevió a imaginar que esta madre de pueblo fuera la dueña de la cadena de restaurantes de 5 estrellas que su marido tanto anhelaba visitar. Había mantenido mi identidad en secreto todo este tiempo, solo para ver la verdadera naturaleza de las personas. La lujosa puerta del coche se abrió. Mateo, mi yerno, bajó del asiento del conductor. Su rostro estaba tenso. Sus ojos miraban furtivamente a su alrededor como si temiera ser visto. En el asiento del copiloto estaba Sofía, mi pequeña hija. Tenía la cabeza gacha, los hombros encogidos, como si quisiera hacerse lo más pequeña posible. Al verla así, se me encogió el corazón. ¿Dónde estaba la hija segura y radiante de antes? Ahora, solo era una sombra tenue junto a su marido débil. Ya no reconocía a mi hija. Ella había cambiado. Antes, una sonrisa siempre adornaba sus labios, una confianza orgullosa. Ahora, ¿qué? Triste, con ojeras, una persona completamente diferente. ¿Qué había cambiado tanto a mi pequeña hija? Del asiento trasero bajaron el señor Rogelio y la señora Camila. Ellos eran la encarnación de la pretensión de la nueva riqueza. La señora Camila miró el taxi que acababa de dejarme con una mirada como si viera un montón de basura flotando en el río. Me ajusté el vestido. Hoy llevaba un huipil tradicional de Oaxaca, bordado a mano, ¿saben? Para completar esos intrincados bordados sobre el tejido de algodón negro, los artesanos de mi pueblo tardaron casi 3 meses. Su precio podría comprar el armario entero de ropa de marca y llamativa que la señora Camila llevaba. Pero para aquellos que solo ven el mundo a través de las etiquetas de las marcas, esto es solo ropa de pobres. La señora Camila agitó su abanico de papel, cubriéndose la nariz, y se acercó a mí con el ceño fruncido. «Dios mío, Elena», su voz chilló, agria. «¿Cuántas veces le he dicho? Este es un restaurante de 5 estrellas, el lugar más elegante de todo Polanco. Mire lo que lleva puesto». Sonreí ligeramente, con voz tranquila. «Hola, señora Camila. Esto es un traje tradicional. Lo encuentro muy formal para». «Formal, mis narices», me interrumpió, su mirada recorriendo mi cuerpo de arriba abajo con desprecio. «¿Viene con este trapo aquí para avergonzarnos ante los guardias? Parece una de esas vendedoras de tacos ambulantes. ¡Qué vergüenza!». Se volvió hacia su marido, exhalando con evidente frustración. El señor Rogelio se ajustó la corbata, mirándome con desdén. «Bueno, ya estamos aquí, así que entremos rápido. No se quede aquí mucho tiempo. La gente podría pensar que estamos haciendo caridad. ¿Ven? La ignorancia a veces es más aterradora que la maldad. No sabían que este trapo era un legado cultural, y que esta vendedora de tacos era la persona que pagaba el salario a todo el personal de aquí». Nos dirigimos hacia la puerta principal. El joven empleado del servicio de aparcacoches, Diego, me reconoció de inmediato. Estaba a punto de correr hacia mí, con la boca abierta, preparado para saludar. Rápidamente negué con la cabeza. Mi mirada severa le indicó que se retirara.
Diego era inteligente. Se detuvo un momento y luego se volvió para abrir la puerta del coche al señor Rogelio, con profesional respeto. Pero vi que sus ojos me miraban de reojo con preocupación. Al entrar en el vestíbulo, el señor Rogelio se acercó al mostrador, con voz altanera, y le dijo a Carmen, la recepcionista: «Soy Rogelio de la Cruz. He reservado una mesa VIP para la cena de aniversario. Llévenos inmediatamente». Carmen asintió. «Sí, señor de la Cruz. Bienvenido a la casa de Agave». Pero él no se detuvo ahí. El señor Rogelio se inclinó hacia Carmen, bajando la voz, pero lo suficientemente alto como para que todo el vestíbulo escuchara, señalando hacia mí, que estaba detrás. «Y, señorita, recuerde ponernos en una mesa un poco más apartada. Mi suegra hoy viste un poco a olor a campo. No quiero que afecte el apetito de los demás clientes VIP de aquí. ¿Me entiende?». La sangre me subió a la cabeza, no por vergüenza, sino por ira. ¿Olor a campo? Miré a Carmen. La joven estaba sonrojada. Sus ojos bien abiertos me miraban con pena, como si quisiera disculparse por la rudeza de este hombre. Solo asentí ligeramente a Carmen. Mi mirada le decía: «Haz lo que él dice». Carmen tragó saliva, tratando de mantener su voz profesional. «Sí, señor, por aquí, por favor». De camino a la mesa, yo iba al final. Sofía iba justo delante de mí, junto a Mateo. Mi hija, Sofía, parecía no soportar más esta tensión. Tímidamente extendió la mano. Agarró la solapa del chaleco de su marido y murmuró: «Mateo, ¿y si pedimos permiso a tus padres para cenar en casa?». «Mi madre». Mateo apartó bruscamente la mano de su esposa como si hubiera tocado carbón caliente. Se giró, siseando entre dientes, con voz áspera pero contenida: «Cállate. No me avergüences más. Dile a tu madre que se quede quieta y que no haga nada extraño. Papá no está contento, ¿no lo ves? No dejes que esta cena se convierta en un desastre por la vulgaridad de tu familia». Cada palabra, cada letra suya, era como agujas clavándose en el orgullo de una madre. Sofía se encogió, las lágrimas a punto de brotar pero sin atreverse a llorar. Bajó la cabeza y se fue arrastrando los pies. Lo oí todo, lo vi todo. Una oleada de ira me subió al pecho, pero respiré hondo y me la tragué. No era el momento. Necesitaba ver cómo terminaba esta obra. Necesitaba ver cuán podrida estaba esta familia. Luis, el joven camarero, se acercó a nuestra mesa. En sus manos llevaba los menús encuadernados en piel de toro de alta calidad, con el logotipo del restaurante grabado en oro en la portada, algo que a mí me había costado un mes entero elegir el material con el diseñador. Con delicadeza y reverencia, colocó un menú delante de cada persona. Justo cuando iba a coger mi menú, una mano llena de anillos de piedras preciosas me detuvo. La señora Camila, rápida como un rayo, me arrebató el menú de delante, tirando de él hacia ella. Me miró. Sus ojos estrechos y largos se entrecerraron, revelando una falsa piedad tan nauseabunda. «Déjame pedir por usted, Elena», dijo, con voz dulce pero llena de espinas. «En este lugar, todos los nombres de los platos están escritos en francés o en palabras antiguas y floridas. Usted los miraría y sería como mirar una pared. No podría leer nada». Me senté en silencio, con las manos pulcramente apoyadas en el regazo. ¡Qué ridículo! Ella no sabía que cada coma, cada salto de línea, cada nombre de plato en ese menú había sido aprobado por mí misma 3 años atrás. Conocía la ubicación de cada plato de memoria, como la palma de mi mano. Pero no dije nada. Solo sonreí ligeramente, dejándola interpretar el papel de la persona que sabe. La señora Camila abrió el menú. Su dedo, con las uñas pintadas de rojo intenso, se deslizó por la página. Se volvió hacia Luis, con un tono altanero: «Para mi marido, el solomillo de ternera de primera, la carne más cara que tengan, esa que dicen que se masajea y escucha música todos los días. Y para mí, huevos de hormiga salteados con mantequilla, y que sea mantequilla importada, por favor». Después de pedir para ella y su marido, con pereza pasó a la última página del menú, donde se enumeraban los aperitivos más sencillos. Señaló una pequeña línea en la esquina inferior y luego golpeó con el dedo la mesa para indicárselo a Luis. «Y para mi suegra», dijo, inclinando la cabeza hacia mí, «una sopa de maíz». Cerró el menú con fuerza, se lo entregó a Luis y luego se volvió hacia mí,
explicando con aire de condescendencia: le he pedido eso por su bien, Elena. El estómago de una persona pobre como usted, que todo el año solo come verduras y gachas, ¿cómo va a digerir proteínas de alta calidad como las que comemos nosotros? Si la come, su estómago protestará, y luego le dará un dolor de barriga insoportable en nuestro coche de vuelta, y eso sería un problema. El coche de mi marido acaba de ser retapizado con cuero. Si se ensucia, aunque venda su casa, no podrá pagarlo. Luis se quedó paralizado. El joven camarero sostenía el bolígrafo con manos temblorosas. Sus ojos iban y venían entre yo y la señora Camila. Luis tragó saliva, tratando de mantener la calma, y comenzó a hablar con voz ligeramente temblorosa por la preocupación por mí. Estimado cliente, esta sopa de maíz es realmente un poco demasiado sencilla para la solemnidad de la cena de aniversario de hoy. Nuestro restaurante tiene muchos otros platos fáciles de digerir, que también. ¡Bang! El fuerte golpe en la mesa de ébano hizo tintinear las copas de cristal. El señor Rogelio miró fijamente a Luis, interrumpiéndole. Su rostro estaba rojo de ira al ver que la opinión de su esposa era cuestionada por un camarero. «Usted habla demasiado», espetó el señor Rogelio. «Le digo que traiga lo que le pido, y usted lo trae. Ella solo se merece ese plato. ¿Me entiende? No intente estafar ni sacar dinero a los que no tienen cartera. Mírela. ¿Cree que le va a dar una propina?» Luis palideció e inclinó rápidamente la cabeza. «Lo siento, señor. No quise decir eso». Vi que la situación comenzaba a tensarse y que Luis estaba en una posición incómoda. Si seguía defendiéndome, mi identidad podría revelarse antes de que terminara la farsa. Levanté la vista, miré directamente a los ojos de Luis y le ofrecí una sonrisa suave, con una mirada tranquilizadora y firme. «Está bien, joven Luis», dije, con voz tranquila, como si no me hubieran afectado las palabras despectivas. «Me gusta la sopa de maíz. Es un plato de mi tierra. Con que me traiga eso basta». Luis me miró, captó la señal implícita, suspiró aliviado, hizo una profunda reverencia y rápidamente recogió el menú y se retiró a la cocina, sin atreverse a mirar de nuevo la mirada de resentimiento del señor Rogelio. Mientras esperábamos que trajeran la comida, el ambiente en la mesa se volvió pesado y tenso. Pero la señora Camila no parecía soportar el silencio, o tal vez sentía que no me había humillado lo suficiente. Cogió su vaso de agua, dio un sorbo y luego lo dejó, comenzando a mirar alrededor de la mesa, examinando cada detalle. «Elena, mire los cubiertos que tiene delante. ¿Sabe cuál se usa para la sopa, cuál para cortar la carne, cuál para el postre? ¿O es que en su pueblo usa las manos para comer más rápido?» Se rió entre dientes, una risa estridente y aguda. Luego bajó la voz, susurrando, como si compartiera un secreto terrible. «Le diré, esto es plata de verdad, 100% plata pura. Sé que usted tiene penurias, pero le prohíbo que se le ocurra robar algo, ¿eh? Aquí tienen cámaras. Si la pillan, no diga que es conocida nuestra». Sentí que se me subía el calor a la cara, no por vergüenza propia, sino por la vergüenza que sentía por la mezquindad de su pensamiento. Pero antes de que pudiera decir nada, Sofía, mi hija, que había permanecido en silencio con la cabeza gacha desde el principio, de repente levantó la vista. Su rostro estaba rojo, cambiando de rosa a morado por la indignación. Sus labios temblaban, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Mamá Camila», exclamó Sofía, con voz temblorosa, pero con una débil resistencia. Por favor, no diga esas cosas. Mi madre es una persona decente. Nunca en su vida le ha quitado a nadie, ni una aguja, ni un hilo. ¿Cómo puede acusar a mi madre de robar cubiertos?» Miré a mi hija, sintiendo a la vez compasión y dolor. Estaba tratando de protegerme, pero su resistencia era tan frágil como una vela ante el viento. El señor Rogelio, sentado cómodamente recostado en su silla, al escuchar a su nuera atreverse a contradecir a su esposa, sonrió con desdén, una sonrisa fría y cruel de quien tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos. Golpeó suavemente la mesa con el dedo, soltando una frase afilada como una navaja. «¿Decente? ¿Cómo define usted decente? En esta sociedad, ser decente pero pobre como una rata es simplemente un cero redondo. Sofía, en lugar de sentarse ahí a defender la pobreza, debería dedicar tiempo a enseñar a su madre
las maneras de la alta sociedad. No deje que nos avergüence más. Terminó de hablar, se dio la vuelta, dando por sentado que sus palabras eran una verdad incuestionable. Mateo, sentado a su lado, seguía mirando fijamente su plato vacío, sin atreverse a abrir la boca para defender a su esposa o a su suegra. El señor Rogelio cogió su copa de tequila, agitándola suavemente para que los hielos tintinearan contra el cristal. Inclinó la cabeza y bebió un gran sorbo. El fuerte alcohol parecía haber activado la agresividad latente en él. Dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco y luego se volvió para mirar fijamente a Sofía, su mirada escudriñadora deteniéndose en el vientre plano de mi hija. «Oye, Sofía». Su voz ronca rompió el silencio artificial. «Han pasado 3 años, ¿verdad? Desde el día en que pisaste esta casa». Sofía, que estaba cogiendo una cuchara, se sobresaltó al escuchar su nombre. La cuchara en su mano tembló ligeramente. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a su suegro. «Sí, padre. Sí. Han pasado 3 años», respondió en voz baja. «3 años», repitió el señor Rogelio, con un tono más alto, lleno de sarcasmo y reproche. «3 años y su vientre sigue tan plano. ¿Va a dejar que la prestigiosa familia de la Cruz se extinga en sus manos? ¿Cuántas veces le he dicho? La tarea más importante de una mujer casada es dar a luz hijos para continuar la estirpe. Si no puede tener un hijo varón, ¿en qué se diferencia de un árbol estéril que no da frutos? Solo ocupa tierra, agua y cuidados sin producir nada útil». Sus palabras fueron crueles y venenosas, lanzadas directamente a la cara de mi hija. Sofía se mordió los labios con fuerza, tratando de contener un sollozo ahogado. Vi cómo sus hombros temblaban. La señora Camila, sentada a su lado, cortando pausadamente un trozo de foie gras grasiento, detuvo su cuchillo, chasqueó la lengua ruidosamente y siguió las palabras de su marido como echando más leña al fuego. Se volvió para mirarme. Su mirada recorrió mi rostro y luego hizo una mueca. «Oh, no regañes más a la niña. Pobrecita. Seguro que es por la herencia genética, querido». Sentí que mi pecho iba a explotar de rabia. Apreté la servilleta de lino blanco hasta que mis dedos se entumecieron. Podía soportar que me humillaran a mí, pero humillar a mi hija, llamarla defectuosa, árbol seco sin fruto, eso era cruzar el último límite de la paciencia de una madre. Me volví para mirar a Mateo. Mi querido yerno seguía absorto en su comida, masticando con avidez como si el wagyu que tenía delante fuera más importante que el honor de su esposa. Fingía ser sordo, ciego, como si no escuchara las palabras venenosas y crueles de sus padres que destrozaban el alma de su esposa. «Mateo», lo llamé, con voz fría y tajante, que hizo que el ambiente alrededor de la mesa se congelara. «¿No tiene nada que decir? Su esposa está llorando. ¿Es usted su marido o un extraño sentado en la misma mesa?» Mateo se sobresaltó, levantó la cabeza, con un poco de salsa todavía en la boca. Miró a sus padres, luego a Sofía, que lloraba en silencio con la cabeza gacha, y luego me miró a mí. Su mirada era evasiva, llena de miedo y debilidad. Tragó rápidamente el trozo de carne que tenía en la boca y tartamudeó. «Madre Elena, no se enfade. Mis padres solo están preocupados por el futuro de la familia. Lo de los hijos es un asunto importante, Sofía. Sofía también tiene que esforzarse más. No es culpa de mis padres». Lo miré fijamente. Qué patético. Un hombre adulto sin una pizca de valor para proteger a su mujer. No solo era cobarde, sino también egoísta hasta la crueldad. Sofía, al oír a su marido decir aquello, ya no pudo contenerse. Un sollozo ahogado escapó de su garganta, y las lágrimas de mi hija cayeron profusamente sobre el plato de sopa intacto. Su sollozo resonó solitario entre el tintineo indiferente de los cubiertos. Rápidamente, pasé mi mano por debajo de la mesa, buscando la mano fría de mi hija para apretarla. Apreté suavemente su mano, transmitiéndole mi último aliento de calor y fuerza. «No llores, hija», susurré, lo suficientemente alto para que ella me escuchara. «No llores delante de aquellos que no aprecian tus lágrimas. No merecen que derrames una sola lágrima. Levanta la cabeza». Entonces levanté la cara, mirando directamente a los ojos enrojecidos por el alcohol del señor Rogelio. Mi mirada ya no era de resignación paciente, sino de desprecio absoluto. «Señor Rogelio», dije, con voz lenta,
pronunciando cada palabra con claridad. Los hijos son una bendición del cielo. Tenerlos o no, sea niño o niña, es la voluntad de Dios. ¿Cree usted que por tener mucho dinero y posición puede comprar incluso el poder de Dios? Se está atribuyendo el derecho de juzgar la vida, un derecho que solo Dios tiene. El señor Rogelio, al oírme, estalló en una carcajada ruidosa que resonó por toda la sala VIP, haciendo que algunas personas de las mesas cercanas se volvieran a mirar. Inclinó la cabeza hacia atrás, golpeándose el muslo. ¿Dios? Ja, 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 ja. Qué graciosa es esta vieja chiflada. Se inclinó hacia adelante, cara a cara conmigo, con voz llena de desafío y arrogancia. Le diré, en esta época, el dinero es Dios. El dinero lo compra todo, vieja. Incluso este lujoso restaurante donde está sentada, si quisiera, podría firmar un cheque para comprarlo ahora mismo sin pestañear. ¿Lo entiende? Así que no me venga con amenazas de Dios. Lo vi presumir, jactándose de comprar mi restaurante. Una profunda aversión me invadió. ¿Comprar la casa de Agave? ¿Con su cuenta bancaria bloqueada por deudas? Sonreí ligeramente, una media sonrisa enigmática. Ríase, señor Rogelio. Disfrute los últimos momentos de su ilusión, porque el precio a pagar por su arrogancia de hoy será más caro de lo que jamás podrá imaginar. Me senté en silencio, pero mis ojos no dejaban de observar a mi alrededor. En una esquina de la sala, Manuel, el sumiller jefe del restaurante, estaba de brazos cruzados, con el rostro tenso, esperando una señal. Llevaba 7 años trabajando para mí, y una simple mirada mía bastaba para que entendiera lo que quería. Discretamente, levanté ligeramente mi dedo índice derecho, golpeando suavemente el borde de la mesa una vez. Manuel captó la señal de inmediato. Asintió ligeramente, se dio la vuelta y entró en la bodega, regresando unos minutos después con una botella de vino en la mano. No era una botella de vino cualquiera. Era una gran reserva de 1998, una de las últimas 5 botellas que quedaban en mi bodega secreta, del tipo que no cualquiera con dinero podía disfrutar. Manuel se acercó a nuestra mesa con la mayor solemnidad posible. Con delicadeza, colocó la botella en el centro de la mesa, con la etiqueta antigua, pero que irradiaba la elegancia del tiempo, orientada hacia el señor Rogelio. «Señor Rogelio», dijo Manuel con voz grave y profesional. «Este es un obsequio especial de la bodega privada del restaurante para la mesa VIP de hoy. Una excelente gran reserva para celebrar el aniversario de la familia». El señor Rogelio, que estaba hablando sin parar, se detuvo de repente. Sus ojos se iluminaron al ver la botella de vino. La cogió, examinó la etiqueta bajo la luz del candelabro de cristal y luego nos miró a mí y a los demás con una expresión de triunfo apenas disimulada. «¿Lo ven? ¿Lo ven, Elena?», me espetó, con voz llena de jactancia. «¿Saben quién soy? En esta ciudad de México, el nombre de Rogelio de la Cruz es respetado donde quiera que vaya. Mi prestigio es tan grande que han tenido que traer esta botella de vino, valorada en 50,000 pesos, y ofrecérmela gratis. Una persona común como usted ni en otra vida le ofrecerían agua, y mucho menos un vino tan preciado». La señora Camila tampoco pudo ocultar su orgullo. Se alisó el cabello, ajustándose en el asiento para parecer más elegante. «Mi marido es diferente, ¿verdad?». El señor Rogelio cogió la copa, sin necesidad de agitarla ni olerla, y se la bebió de un trago como si estuviera tomando una cerveza refrescante en un puesto callejero. Chasqueó la lengua, asintiendo con aire de gran conocedor. «Vaya, excelente, qué buen vino. Como se dice, lo bueno se paga. Sus sabores, intenso, potente, igual que mi carácter». A la señora Camila también le llenaron la copa. Dio un sorbo, y luego exclamó con satisfacción: «¡Ay, qué rico, querido! Dulce, suave. Al beberlo me siento mucho más elegante». Se pasaron la botella, sirviéndose y sirviendo a Mateo, bebiendo sin parar como si temieran que alguien se la arrebatara. Cuando llegó mi turno, la señora Camila cogió la botella, la inclinó y vertió un poquito, apenas para mojar el fondo de la copa de cristal que tenía delante. «Tenga, tómelo». Me empujó la copa, con voz sarcástica y agria. «Le sirvo un poquito para que pruebe el sabor de la vida, para que sepa lo que es el vino de la alta sociedad». Miré la capa de líquido rojo rubí que brillaba en el fondo de la copa. 50,000 pesos. Se equivocaba de medio a medio.
El valor real de esta botella en el mercado de subastas no era inferior a 200,000 pesos, y ellos la estaban bebiendo como agua. ¡Qué insulto al arte de la vinificación! Cogí la copa por el tallo, agitando suavemente la muñeca en círculos. El vino giró uniformemente en la copa, dejando largas vetas en el cristal que los conocedores llaman lágrimas del vino. Acerqué la copa a la nariz, inhalé profundamente. Cerré los ojos para sentir las capas de aromas. El olor a roble quemado, a cuero viejo, a moras maduras. Todo se manifestaba con claridad. Abrí los ojos, dejé la copa sobre la mesa y miré directamente al señor y la señora Rogelio, que me observaban con burla. Sonreí ligeramente, hablando al aire como si hablara conmigo misma. Parece que esta botella se abrió un poco pronto. Por principio, los vinos con más de 20 años de crianza necesitan respirar en un decantador al menos 45 minutos para despertar sus aromas, abrirlo y beberlo inmediatamente así. La astringencia de los taninos aún no ha tenido tiempo de suavizarse, y el retrogusto sigue siendo un poco áspero y seco en la garganta. ¡Qué lástima! Me detuve un momento y luego miré a los ojos del señor Rogelio. Pero, para personas tan expertas y de clase alta como ustedes, supongo que esos pequeños detalles no se notan, ¿verdad? Lo importante es emborracharse. El ambiente en la mesa se congeló. La sonrisa en los labios del señor Rogelio se desvaneció. La señora Camila, que estaba a punto de llevarse la copa a la boca para seguir bebiendo, se detuvo a mitad de camino. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que aquella mujer de pueblo se atreviera a pronunciar palabras técnicas como decantador o taninos. El rostro de la señora Camila enrojeció de ira. Se sintió como si le hubieran abofeteado. Que una persona a la que ella consideraba inferior le diera lecciones sobre cómo beber vino era una humillación inaceptable. Se inclinó, arrebatándome la copa de la mano, haciendo que el vino salpicara el impecable mantel blanco. Usted se atreve, siseó la señora Camila, con la voz ahogada por la rabia. No se haga la entendida. No intente dar lecciones a quien sabe más. ¿Ha leído alguna palabra en la etiqueta de esta botella para atreverse a criticar? Ingrata, le dan a beber vino preciado y encima se pone a criticar. Es la típica pueblerina que quiere aparentar ser de alta sociedad. Sofía, sentada a mi lado, al ver a su suegra enfadada, se asustó y se apresuró a intervenir. Mamá Camila, cálmese por favor. Mi madre solo está dando su opinión personal, no tiene ninguna mala intención. ¡Cállate!, gritó el señor Rogelio, golpeando su copa de vino en la mesa con un bang. El vino salpicó el chaleco de Mateo. Me señaló con el dedo, temblando de ira. La comida estaba deliciosa, y ahora se me ha quitado el apetito por la arrogancia y la vanidad de esta mujer. Gruñó, volviéndose hacia Mateo. Mateo, te lo digo, esta es la última vez. La próxima vez, te prohíbo terminantemente que vuelvas a traer a esta suegra pueblerina e ignorante con mi familia. ¿Lo has oído bien? No quiero volver a verle la cara ni un segundo más. Mateo bajó la cabeza, murmurando. Sí, padre, lo sé. Miré la caótica escena ante mí, sonriendo fríamente por dentro. Su ira era la prueba más clara de su incompetencia e inseguridad. Cuanto más gritaban, más revelaban su naturaleza hueca bajo la fachada ostentosa y falsa. La puerta del restaurante se abrió de nuevo, y esta vez fue una tormenta llamada Valeria la que irrumpió. En sus 2 brazos colgaban 7 u 8 bolsas de papel con los logos de las marcas de moda más lujosas del mundo. Perdonen todos por llegar tarde. El tráfico estaba horrible. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, gritó: «¡Ay, Dios mío, mamá Camila! ¿No se suponía que hoy íbamos a una cena de aniversario elegante? ¿Por qué hay una empleada doméstica sentada en la misma mesa? ¿No teme que el perfume Chanel que acabo de ponerme se impregne con el olor a ropa vieja y mohosa de esa mujer?» La señora Camila se rió entre dientes, dándole un golpecito en la mano a su hija. «Vamos, cariño, no hables tan alto. La suegra ha venido aquí ya por respeto a nosotros». Valeria hizo un mohín, me lanzó una mirada de soslayo llena de desprecio y luego cogió el menú para pedir a la ligera. Durante el resto de la comida, no dejó de gesticular, levantando deliberadamente su mano izquierda para lucir el enorme anillo de diamantes que destellaba bajo la luz del candelabro. «Miren todos», dijo Valeria, con voz llena de ostentación. «Me lo acaba de regalar mi marido. Un diseño exclusivo de Italia, diamantes de color de pureza Bubes 1. ¿Eh?
Seguro que su precio podría comprar una docena de casas en el pueblo de Sofía, ¿verdad? Mientras hablaba, se reía a carcajadas, con la copa de vino tinto balanceándose al compás de su excesiva excitación. En un momento de descuido, al extender demasiado el brazo para describir el tamaño del diamante, su codo golpeó fuertemente el borde de la mesa. ¡Clang! La frágil copa de cristal se hizo añicos. El líquido rojo oscuro salpicó, tiñendo de rojo una gran parte de su impecable vestido de seda blanca. Toda la mesa se sobresaltó. Valeria lanzó un grito ahogado, se levantó de un salto de la silla, mirando la mancha extendida en su vestido con horror extremo. ¡Mi vestido! ¡Ay, Dios mío, mi vestido Dior! Chilló como si la estuvieran degollando. Y entonces, inmediatamente, sus ojos inyectados en sangre se clavaron en Sofía, quien estaba sentada a una distancia segura y había permanecido en silencio, sin atreverse a moverse. ¡Sofía! ¡Maldita perra! Valeria señaló con su dedo engalanado con el anillo de diamantes a la cara de su cuñada. ¿Qué demonios haces? Me golpeaste la silla a propósito, ¿verdad? Lo sabía. Tienes envidia. Tienes envidia porque yo tengo vestidos bonitos, tengo anillos de diamantes y tú no tienes nada más que un marido inútil y una madre vieja y pueblerina. Por eso hiciste esta vileza, ¿verdad? Sofía se asustó. Su rostro se quedó sin una gota de sangre. Rápidamente agitó las manos, tartamudeando para explicarse. No, no fui yo. Valeria, he estado sentada aquí en silencio todo este tiempo. Usted misma lo tiró al agitar la mano. ¿Todavía te atreves a discutir? Siseó Valeria. Su locura había llegado a su punto máximo. No quiso escuchar ninguna explicación. Con su agresividad habitual, se abalanzó sobre Sofía, quien se encogió por el miedo. ¡Zas! Una bofetada resonó por un rincón del restaurante. La mano de Valeria se estrelló contra la mejilla izquierda de Sofía, con tanta fuerza que la cabeza de mi hija se ladeó, y todo su cuerpo cayó hacia mi hombro. Todo el espacio quedó en silencio durante unos segundos. Los comensales de las mesas cercanas dejaron de comer, girándose para mirar la escena de violencia que acababa de ocurrir. Valeria se quedó allí, jadeando, señalando a Sofía, que lloraba desconsoladamente con la mano en la mejilla. «Pueblerina maleducada, ingrata, tú y tu vieja y andrajosa madre, fuera de mi vista ahora mismo». Abracé a mi hija, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente de miedo y dolor. En su mejilla, 5 marcas rojas de dedos comenzaban a hincharse. Mi corazón se sentía como si alguien lo estuviera apretando, pero no por tristeza, sino por una fría indignación que se extendía por cada célula. Miré al señor y la señora Rogelio y a Mateo. Mateo seguía sentado inmóvil como una estatua, sin atreverse a moverse, y el señor y la señora Rogelio no solo no intervinieron, sino que asintieron con aprobación ante el comportamiento violento de su hija. «Que se le quite la costumbre de tener envidia», chasqueó la señora Camila. «Es correcto educarla. Hay que hacerle saber cuál es su lugar en esta casa». El señor Rogelio se cruzó de brazos, con la barbilla en alto. Lo dije. A los incultos solo se les educa con el palo. Hasta aquí. Es suficiente. Mi último límite de paciencia había sido traspasado. La resignación de una suegra humilde había muerto en el momento en que esa bofetada golpeó la cara de mi hija. Suavemente ayudé a Sofía a sentarse derecha, secándole las lágrimas rápidamente. «Quédate quieta aquí, hija», susurré, con una voz tan fría que Sofía me miró sorprendida. Me levanté lentamente, empujando la silla hacia atrás, lo que produjo un ligero chirrido en el suelo de piedra. No grité, no lloré, no los insulté. Me puse de pie, ajustando el cuello de mi huipil, alisando la falda. Levanté la cabeza, mi mirada afilada como un puñal clavada en cada uno de los rostros que se regocijaban ante mí. El señor Rogelio notó el cambio en mi mirada, pero su arrogancia le impidió percibir el peligro. Golpeó la mesa y gritó: «¿Qué mira? ¿Quiere una paliza como su hija? Fuera de aquí ahora mismo, antes de que llame a seguridad para que eche a patadas a ustedes dos como a perros sarnosos». No le respondí. Solo sonreí con desdén, una media sonrisa, fría y llena de lástima por aquellos ignorantes que estaban a punto de morir sin saberlo. Vi a Mateo estremecerse al ver esa sonrisa. Quizás su instinto de supervivencia le decía que algo terrible estaba a punto de suceder. Levanté mi brazo derecho, por encima de los ojos de todos, con el pulgar y el dedo medio juntos. ¡Chas! El telón cayó. Había llegado la hora del juicio.
El sonido de mi chasquido de dedos apenas terminó. Ese sonido nítido pareció activar la agresividad extrema del señor Rogelio. Él pensó que yo estaba haciendo un circo, o quizás creyó que intentaba salvar el último vestigio de dignidad de una pueblerina antes de ser expulsada. Soltó una risa burlona, llena de desprecio y desdén. Luego se volvió hacia la barra, tensando el cuello y gritando en voz alta: «¡Gerente! ¡Gerente! Hay un alborotador en esta mesa VIP. Llamen a seguridad ahora mismo y echen a patadas a esta gentuza inculta de inmediato». Apenas terminó de hablar, la puerta doble que conducía desde la zona de oficinas detrás de la barra se abrió. Alejandro, el gerente general de toda mi cadena de restaurantes, salió con un rostro inusualmente serio. Detrás de él venía un equipo formidable de 4 robustos agentes de seguridad, vestidos con trajes negros, auriculares especiales y 2 asistentes con gruesos fajos de documentos. La presencia de este grupo era tan imponente que todo el restaurante quedó en silencio. Sus pasos retumbaban mientras avanzaban hacia nuestra mesa. La familia Rogelio, al ver la escena, mostró una expresión de triunfo. Valeria se cruzó de brazos, se recostó en su silla y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Me miró con desdén, como queriendo decir: «Prepárate para irte a la calle a mendigar, vieja». Aquí, esta vieja, y también esa mocosa, se atrevieron a atacar a clientes VIP, a causar alboroto aquí. Échenlas a patadas. Pero su frase se le atragantó en la garganta, porque Alejandro hizo algo que él no podía haber imaginado. Alejandro pasó junto al señor Rogelio como si fuera aire, un objeto invisible que no merecía su atención. Ni siquiera le lanzó una mirada, y caminó directamente hacia mí. Los 4 agentes de seguridad y los 2 asistentes hicieron exactamente lo mismo. Ignoraron la existencia de toda la familia Rogelio, formándose en 2 filas ordenadas detrás de Alejandro, frente a mí, y entonces, ante los ojos desorbitados de decenas de comensales y la asombrosa sorpresa de la familia política, Alejandro se detuvo, se ajustó el traje, y junto con todo el personal, hizo una reverencia perfecta de 90 grados, exclamando al unísono, con una voz que resonó por todo el salón: «Bienvenida, señora Elena. Lamentamos sinceramente nuestra tardanza». El espacio explotó en un silencio sepulcral justo después de esa declaración. El tiempo pareció detenerse en la mesa número 1. La sonrisa de triunfo en los labios de Valeria se desvaneció, reemplazada por un rostro pálido y contorsionado por el horror. Abrió la boca de par en par. Sus ojos desorbitados miraban a Alejandro, quien se inclinaba ante la persona a quien ella acababa de llamar empleada doméstica. El señor Rogelio se quedó inmóvil, su brazo todavía señalando el aire. Su dedo temblaba incontrolablemente, pero estaba rígido, incapaz de bajarlo. Su boca se movía sin cesar, pero no pronunciaba palabra, como un pez varado boqueando sus últimos alientos. ¡Clac! El abanico de papel en la mano de la señora Camila cayó al suelo de piedra, produciendo un sonido seco y estridente. Se desplomó en la silla, agarrándose con fuerza al borde de la mesa, sus ojos abiertos al máximo, mirándome como si viera un fantasma materializarse a plena luz del día. Mateo, el yerno cobarde, se quedó sin una gota de sangre en la cara. Me miró a mí, luego a Alejandro, tartamudeando: «Señora, señora dueña». No me apresuré a responder. Me acerqué tranquilamente a la cabecera de la mesa, el lugar reservado para el anfitrión. Tiré de la silla y me senté con una actitud relajada. Inmediatamente, Alejandro se acercó y con reverencia me entregó una gruesa carpeta de cuero genuino y una toalla húmeda fría, que desprendía un agradable aroma a aceite esencial de citronela. Cogí la toalla y lentamente me limpié cada dedo, limpiándome a fondo la mano que acababa de tocar el hombro de Sofía, como si quisiera purificarme de la suciedad que habíamos tenido que soportar. Mientras me limpiaba las manos, hablé lentamente con Alejandro, pero mi mirada, afilada como un puñal, se clavó en el rostro pálido del señor Rogelio. «Alejandro, si no me equivoco, la regla número 1 del Código de Conducta del Grupo, la Casa de Agave, prohíbe absolutamente todo acto de violencia y la entrada de personas incultas al restaurante, ¿verdad?». Tiré la toalla húmeda al plato. Un pequeño sonido, pero suficiente para sobresaltar a toda la familia. Enfaticé, palabra por palabra: «Entonces, ¿por qué los que acaban de abofetear a mi hija, insultarme, siguen aquí, respirando el aire de mi restaurante?». Alejandro bajó aún más la cabeza,
su frente perlada de sudor, su voz llena de remordimiento. Fue un gran descuido mío y del equipo de seguridad, señora. Acepto cualquier castigo que usted imponga. En ese momento, el señor Rogelio pareció reaccionar un poco. No podía aceptar esa verdad. Su enorme ego y su estúpida arrogancia le hacían aferrarse a la negación. Tartamudeó, con la voz quebrada. Confusión. Seguro que hay una confusión aquí. Gerente, ¿se ha vuelto loco? Esta vieja es solo una campesina pobre y humilde, una vendedora ambulante. ¿Cómo podría ser ella? Cálese. Alejandro levantó la cabeza de golpe, interrumpiendo al señor Rogelio con una voz tajante y potente que lo hizo retroceder. Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose entre el señor Rogelio y yo. Sus ojos ardían de ira en nombre de su dueña. Señor Rogelio de la Cruz, tenga cuidado con lo que dice. Alejandro señaló el suelo, su voz resonando por todo el salón, afirmando cada palabra con la mayor claridad. Está usted delante y ofendiendo a la fundadora y presidenta del Consejo de Administración, la única propietaria del grupo culinario Elena Corp. Si se atreve a pronunciar una palabra más de insulto, haré que el equipo legal lo meta en la cárcel inmediatamente. La declaración de Alejandro fue como una sentencia de muerte para la familia Rogelio. La cruda y cruel verdad había sido expuesta. Vi el colapso total en sus ojos. No solo habían enfurecido a una suegra pobre, sino que habían desafiado a un tigre en su propia guarida. Valeria se puso roja, avergonzada hasta el punto de querer que la tierra la tragara. Bajó la cabeza. Sus manos apretaban la falda de seda manchada de vino. Las risitas de algunos comensales de la mesa de al lado la avergonzaron aún más. No les di tiempo a respirar. Me volví hacia la señora Camila, la mujer que siempre se jactaba de ser una experta. Señalé el tazón de sopa de maíz ya fría que tenía delante, el plato que ella había usado para humillarme. Y esta sopa de maíz, señora Camila, dijo que el estómago de una persona pobre como yo solo es apto para ella. ¿La despreció porque está hecha de maíz, un ingrediente humilde? Me levanté, cogí el tazón de sopa y lo miré con respeto. Permítame decirle, señora, que esto no es maíz común. Es una antigua variedad de maíz cacahuacintle, cultivada exclusivamente en el Valle Sagrado al pie del volcán, donde el suelo y el clima crean un sabor único. La receta de este plato es una tradición familiar de 5 generaciones, legada por mi abuela. Para obtener un tazón de esta sopa, el costo de los ingredientes y el procesamiento es 3 veces más caro que el wagyu industrial que usted acaba de comer. Dejé el tazón de sopa sobre la mesa con un golpe seco, clavando mi mirada en los ojos de la señora Camila, que estaban muy abiertos de asombro. Pero una persona advenediza y pretenciosa como usted, ¿cómo podría entender el valor cultural e histórico de la gastronomía? Para usted, solo lo que está chapado en oro o plata es lujoso. Su ignorancia es realmente lamentable. La señora Camila abrió la boca, sin poder pronunciar palabra. Se dio cuenta de lo mucho que se había equivocado al intentar dar lecciones con su conocimiento superficial. No contenta con eso, volví mi ataque hacia el señor Rogelio, el más ruidoso y el que más temblaba en ese momento. Saqué un informe financiero de mi carpeta y se lo mostré. Señor Rogelio, lo llamé, con un tono burlón. Hace un momento usted se jactaba de poder comprar mi restaurante de inmediato, ¿verdad? Dijo que el dinero era Dios, que el dinero lo compraba todo, ¿verdad? El señor Rogelio tragó saliva, el sudor le perlaba la frente, empapando el cuello de su camisa. Retrocedió un paso, tropezando con la silla y casi cayéndose. Yo, tartamudeó. Acabo de pedir al departamento legal que revise rápidamente su historial crediticio. Lo interrumpí, mi voz fría revelando la verdad. Su empresa de construcción de la Cruz tiene una deuda bancaria vencida de 10 millones de pesos. Además, la villa en la zona de Lomas de la que tanto presume ha sido hipotecada al banco hace 6 meses para refinanciar deudas. Está usted al borde de la bancarrota, señor Rogelio. Tiré el informe sobre la mesa, se deslizó y se detuvo justo delante de él. Entonces, ¿de dónde piensa sacar el dinero para comprar mi restaurante? ¿O va a usar el honor hecho jirones que acaba de dejar caer aquí para pagar? La señora Camila, al escuchar la noticia de las deudas de la empresa y la hipoteca de la casa, se aterrorizó. Se volvió para agarrar la mano de su marido, sacudiéndola con fuerza. Rogelio, ¿ella dice la verdad? Nuestra casa
¿Nuestra casa está hipotecada? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Cómo lo sabe ella? ¿Cómo lo sé yo? Sonreí con amargura, cruzándome de brazos. Señora Camila, la alta sociedad de la Ciudad de México es muy pequeña. Las noticias corren más rápido que el viento. Y lo que es más importante, todos quieren hacer negocios con Elena Corp. Los bancos, los socios de su marido, todos son clientes habituales aquí. Yo sé todo sobre la ostentosa y hueca fachada de su familia desde hace mucho tiempo. El ambiente en la sala se volvió pesado, plomizo. La cruda verdad había despojado a su familia de su falsa máscara. Ahora, frente a mí, ya no había personas arrogantes y engreídas, sino solo deudores patéticos temblando ante su acreedor. Cogí el rotulador rojo de la mano de Alejandro, abrí la lista de clientes VIP, donde el nombre del señor Rogelio seguía figurando prominentemente en la categoría plata, a pesar de que él siempre presumía de ser diamante. Ante la mirada de todos, taché con una línea roja y decisiva el nombre de Rogelio de la Cruz. Alejandro, escuche mi orden, declaré con voz fuerte, que resonó por todo el salón para que todos los empleados y comensales pudieran oírla. A partir de este momento, emito una orden de prohibición de entrada permanente para el señor Rogelio, la señora Camila, la señorita Valeria y toda la familia de la Cruz. Se les prohíbe pisar cualquier establecimiento de mi propiedad en todo el territorio mexicano, desde los 15 restaurantes de lujo, los 3 hoteles resort de 5 estrellas, hasta los 2 complejos turísticos de playa. Cerré la carpeta de golpe. Impriman sus fotos y pónganlas inmediatamente en los puestos de seguridad de todas las sucursales, para que el personal los identifique. Si los ven merodeando cerca de nuestras instalaciones, llamen a la policía para que los detengan por allanamiento de morada. No doy la bienvenida a personas incultas en mi casa. Después de encargarme del señor y la señora Rogelio y de Valeria, me volví lentamente, dirigiendo mi mirada hacia Mateo, mi yerno, que hasta ese momento había intentado pasar desapercibido, esperando que me olvidara de su existencia. Mateo, lo llamé. Mi voz ya no era tan tajante como cuando hablaba con sus padres, sino que se había vuelto grave, conteniendo una profunda decepción. Parece que tiene calor, ¿verdad? El sudor le corre a chorros. Mateo se sobresaltó, levantó sus ojos aterrorizados para mirarme, balbuceando sin poder pronunciar palabra. Mateo, continué, acercándome a él paso a paso. ¿Recuerda hace 2 años, cuando lo ascendieron a gerente de proyecto de la nueva zona urbana? En ese momento, usted regresó a casa presumiendo ante toda la familia de que fue por su capacidad excepcional, que había derrotado a docenas de otros candidatos. ¿Lo recuerda? Mateo tragó saliva con fuerza. Su rostro se quedó sin una gota de sangre. Parecía intuir algo. ¿De verdad cree que una persona que solo sabe decir sí, señor, sin ninguna decisión como usted, podría ocupar ese puesto de gerente de proyecto? Sonreí con amargura, negando con la cabeza. Es demasiado ingenuo o demasiado arrogante. Lo miré directamente a los ojos, revelando el secreto que había guardado durante 2 años. Fue por Sofía. Su esposa vino a casa, se arrodilló para pedirme ayuda para usted. Lloró diciendo que usted estaba siendo presionado en la empresa, que necesitaba una oportunidad para demostrar su valía a sus padres. Por amor a mi hija, invertí discretamente 50 millones de pesos en ese proyecto, con la condición indispensable de que usted fuera ascendido a gerente. ¿Lo entiende? El puesto que ocupa, la fama que disfruta, todo se lo compró esta suegra pobre y humilde. El señor Rogelio y la señora Camila miraron a su hijo con los ojos desorbitados, y luego a mí. Pensaban que su hijo era un genio excepcional, y resultó ser solo alguien mantenido por la misma persona a la que despreciaban. Te apoyé, con la única esperanza de que estuvieras agradecido y trataras bien a Sofía. Quería que mi hija fuera feliz, que se sintiera orgullosa de su marido. Mi voz se quebró por la frustración. Pero, ¿cómo me pagaste? ¿Te quedaste de brazos cruzados viendo cómo tus padres insultaban a tu suegra? ¿Te quedaste en silencio mientras tu hermana abofeteaba a tu esposa en público? ¿Qué clase de hombre eres, Mateo? La verdad se reveló como un jarro de agua fría en la cara de Mateo. Su falsa fachada de autoestima se hizo añicos. Se dio cuenta de que si retiraba mi inversión, su carrera se desvanecería, volvería a ser un 0 a la izquierda e incluso se endeudaría. Plop. Mateo se arrodilló en el acto. Sus rodillas golpearon el suelo de piedra con dolor,
pero no le importó. Se arrastró hasta mis pies, abrazando el dobladillo bordado de mi vestido, llorando desconsoladamente, con lágrimas y mocos por todas partes. «Madre, madre Elena, se lo ruego», gritó, con la voz quebrada por el miedo. «Sé que me equivoqué. Soy un cobarde, soy un inútil. Madre, perdóneme. No retire la inversión. Si la retira, el presidente me despedirá inmediatamente. Me moriré, madre. Se lo ruego». Miré al hombre arrodillado a mis pies con asco. No se disculpó por haber herido a Sofía. No se disculpó por permitir que su familia me humillara. Solo se disculpaba por dinero, por miedo a perder ese puesto de gerente ilusorio. Hasta el último minuto, su naturaleza cobarde y pragmática no había cambiado. Sofía estaba a mi lado, presenciando toda esta patética escena. Sus ojos estaban secos, sin una sola lágrima. El dolor y la decepción se habían transformado en un desprecio absoluto. El acto de Mateo de arrodillarse para pedir dinero había cortado el último hilo de afecto que quedaba en el corazón de mi hija. Sofía respiró hondo, secándose las últimas lágrimas que le quedaban en la mejilla. Dio un paso adelante, colocándose frente a Mateo. «Mateo». Sofía llamó a su marido, con una voz fría y decidida como nunca antes. Mateo levantó la vista, esperando encontrar la salvación en su esposa, que siempre había sido sumisa. «Sofía, díselo a mamá. Sálvame». Sofía no respondió. Levantó la mano izquierda y se quitó el anillo de bodas de diamantes del dedo anular. Miró el anillo por un segundo, como para despedirse del pasado doloroso, y luego lanzó el anillo con fuerza al tazón de sopa de maíz que quedaba en la mesa, el mismo tazón que Valeria había derramado antes. El anillo cayó en el tazón de sopa, salpicando el líquido dorado sobre la cara y el chaleco de Mateo. «Te devuelvo a tu madre», declaró Sofía con voz fuerte, señalando a Mateo. «No mereces ser mi marido. Siempre serás un niño grande y cobarde que se esconde bajo la falda de su madre y vive a costa de su esposa. Me divorcio». Luego se volvió para mirar fijamente a los señores Rogelio, que estaban pasmados. «Y ni piensen en compartir un solo centavo de mi fortuna. Antes de casarnos, mi madre le hizo firmar un acuerdo prenupcial. Se va con las manos vacías, tal como es su naturaleza». Dicho esto, Sofía se giró bruscamente hacia Valeria, la que acababa de darle la bofetada. Valeria estaba allí, pálida, sin haberse recuperado aún. «Y usted también, querida cuñada», sisió Sofía entre dientes. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, Sofía levantó la mano. ¡Zas! Una bofetada con toda su fuerza se estrelló contra la mejilla de Valeria. La bofetada fue más fuerte. Sonó más fuerte y dolió 100 veces más que la que Sofía había recibido. Valeria se tambaleó, cayendo sobre la señora Camila, llevándose las manos a la cara y gritando de dolor. Sofía se puso de pie, sacudiéndose la mano como si acabara de tocar algo sucio. Miró a Valeria, que lloraba con la cara entre las manos, y soltó una frase fría. «Esto es por la cortesía. Estamos en paz. A partir de ahora, no quiero volver a ver tu cara. Fuera de mi vida». El estridente sonido de la bofetada que Sofía le había propinado a Valeria aún resonaba en el aire. Valeria cayó sobre la señora Camila, con la cara entre las manos, llorando como una niña malcriada a la que han castigado. El señor Rogelio, al ver a su hija favorita golpeada, y sumado a la humillación de ver sus deudas expuestas ante la multitud, se avergonzó tanto que se enfureció, sus ojos inyectados en sangre. Rugió como una bestia herida, abalanzándose sobre Sofía con el puño en alto, dispuesto a vengarse por su hija. «¡Mocosa insolente!», gritó, lanzándose con furia. Pero se había olvidado de dónde estaba. Esto era la casa de Agave, mi territorio, y mi equipo de seguridad no estaba de adorno. Justo cuando levantó el pie, 2 guardaespaldas tan altos como guardianes se abalanzaron sobre él como un rayo. Uno le agarró la muñeca y se la retorció por la espalda. El otro le inmovilizó el hombro, empujándolo hacia abajo. «¡Suéltenme! No saben quién soy», gritó el señor Rogelio con dolor, forcejeando en vano como un pez en la tabla de cortar. Me quedé inmóvil, con los brazos cruzados, observando la caótica escena con una mirada gélida. Me volví hacia Alejandro, el gerente que esperaba órdenes, y mi voz resonó, afilada y decidida, sin rastro de indulgencia. «Alejandro, échelos de aquí inmediatamente.
No dejen que ensucien más el suelo de mi restaurante ni un segundo más. Alejandro inclinó la cabeza. Entendido, señora. Espere un momento, añadí, con un tono burlón. Recuerde imprimir la factura detallada de la cena de esta noche y enviársela a su casa. No tengo la costumbre de invitar a mis enemigos a comer gratis, especialmente ese vino y esa sopa de maíz tan caros que acaban de despreciar. Ah, y recuerde incluir también el cargo por limpiar el vestido de marca de la señorita Valeria, como pago por la bofetada que mi hija acaba de devolver. Alejandro asintió, comprendiendo la indirecta, y luego hizo una señal al equipo de seguridad. Inmediatamente, 2 guardaespaldas levantaron al señor Rogelio por las axilas como si fuera un saco de patatas, arrastrándolo hacia la puerta principal. Otros 2 guardaespaldas se acercaron a Mateo, levantaron al cobarde yerno que estaba arrodillado en el suelo y lo empujaron con fuerza hacia adelante. «Fuera, les ruego que salgan». La señora Camila y Valeria también fueron invitadas a salir a la fuerza por 2 empleadas de seguridad. Valeria se revolvió, gritando como una loca. «¡Suéltenme! ¡Malditos! Los demandaré. Voy a desenmascarar este restaurante fraudulento en línea. Los haré quebrar». El grupo fue escoltado por el pasillo principal del restaurante, pasando por decenas de otras mesas. Esta fue la procesión más humillante de sus vidas. Los comensales, que eran la verdadera élite, observaban la escena con curiosidad y desprecio. En la puerta, mucha gente empezó a señalar, murmurando en voz baja. Escuché los susurros. «Mira, ¿no es ese Rogelio de la Cruz? ¿Lo están echando?» «Sí, es él. Dicen que su empresa está hasta el cuello de deudas, a punto de quebrar, y todavía va a restaurantes de lujo. Ahora lo echan a la calle. ¡Qué vergüenza!». Las burlas y los comentarios hirientes eran como agujas clavándose en su ya maltrecho orgullo. La señora Camila bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con el bolso por la vergüenza, y se metió sigilosamente en el asiento trasero del coche que los esperaba, sin atreverse a mirar a nadie. El señor Rogelio fue lanzado a la acera, tambaleándose y casi cayéndose de bruces. Su figura imponente de cuando llegó ahora era un cero. Valeria aún no se daba por vencida. Se paró frente a la puerta, llorando y sacando su teléfono para hacer una transmisión en vivo y quejarse. Justo en ese momento, un hombre de mediana edad, vestido con un elegante traje gris y gafas de montura dorada, que estaba cenando en una mesa cerca de la puerta, se levantó lentamente. Era el señor Martínez, el abogado principal del grupo Elena Corp, uno de los abogados más temidos de la Ciudad de México. El señor Martínez salió por la puerta, acercándose a Valeria con una actitud serena pero autoritaria. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su chaqueta y se la tendió. «Hola, señorita Valeria», dijo el señor Martínez con voz grave y tranquila. «Soy el abogado de la señora Elena. Le aconsejo que guarde su teléfono». Valeria se detuvo, levantando la vista para mirarlo. Todo su comportamiento violento hacia la señorita Sofía, así como sus calumnias e insultos contra el honor del restaurante y de la señora Elena, todo ha sido grabado nítidamente, tanto en imagen como en sonido, por el sistema de cámaras de seguridad, continuó el señor Martínez con voz tajante. Si se atreve a difundir cualquier rumor falso en las redes sociales o a realizar cualquier acción que afecte la reputación de mi cliente, la demandaremos inmediatamente por difamación, calumnias, y exigiremos una indemnización por daños al honor no inferior a 5 millones de pesos. Le metió la tarjeta de presentación en la mano temblorosa de Valeria. Debería pensarlo muy bien antes de publicar cualquier cosa. La ley no está del lado de los matones. Le deseo una noche lúcida. Valeria se quedó petrificada. Miró la tarjeta de presentación en su mano y luego a la cámara de seguridad que la apuntaba directamente. La agresividad desapareció por completo, reemplazada por un miedo extremo. Se calló, sin atreverse a decir una palabra más. Se subió rápidamente al coche, cerró la puerta de golpe y le pidió al chofer que se fuera de allí. El lujoso coche se alejó con vergüenza, dejando atrás las risas burlonas de la multitud y mi mirada fría, observando desde la distancia. Como saben, las noticias en la alta sociedad se propagan más rápido que un incendio forestal en la estación seca. El escándalo en la casa de Agave se convirtió en el tema de conversación más animado en las meriendas. Las imágenes de la familia de la Cruz, siendo expulsada por seguridad,
fueron grabadas por alguien y se difundieron a una velocidad vertiginosa. Las consecuencias llegaron más rápido y fueron más devastadoras de lo que había previsto. Los grandes socios comerciales, aquellos que antes respetaban la etiqueta de familia noble del señor Rogelio, ahora le daban la espalda. Tenían miedo, temían ofenderme, temían que Elena Corp cortara las relaciones de cooperación. Uno a uno, los inversores retiraron discretamente su capital de la empresa constructora. Los préstamos bancarios vencidos fueron embargados. La espléndida villa en la zona de Lomas fue sellada para su venta judicial. La familia del señor Rogelio cayó oficialmente en una grave crisis financiera y tuvo que mudarse a un viejo apartamento en las afueras. En cuanto a Mateo, su final no fue menos desastroso. Para salvar el proyecto e impedirme retirar todo el capital, el consejo del proyecto se reunió de urgencia y Mateo, el incompetente que ocupaba el puesto de gerente, gracias a sus contactos, recibió inmediatamente la decisión de despido sin fanfarrias. Sin trabajo, sin dinero, sin esposa, se hundió en el alcohol. Oí que todos los días en su casa resonaban discusiones y el ruido de objetos rotos. Mateo, borracho, gritaba y reprochaba a sus padres y a su hermana por haber sido ignorantes y arrogantes y haber arruinado su vida. Una familia que alguna vez presumió de una falsa unidad ahora estaba desintegrada, desgarrándose mutuamente como una manada de bestias hambrientas. Pero bueno, dejemos el pasado atrás. No quiero gastar más tinta en quienes no lo merecen. Hablemos del presente, de lo más maravilloso que he recuperado. 3 meses después, hoy es la inauguración de la 16ª sucursal de Elena Corp en la bulliciosa zona de Santa Fe. Los flashes de los reporteros parpadean sin cesar. La melodiosa música de jazz se mezcla con el tintineo de copas, creando una sinfonía de éxito. De pie a mi lado, en el centro de la ceremonia, está Sofía. Mi hija ha cambiado por completo. Ya no lleva el pelo largo recogido de forma descuidada, ni esos vestidos pálidos y resignados. La Sofía de hoy lleva el pelo corto hasta los hombros, lleno de personalidad. Su rostro maquillado con delicadeza resalta sus ojos inteligentes y penetrantes. Viste un traje sastre blanco, hecho a medida, que realza su figura esbelta y su estilo seguro de sí misma. Sofía está allí, sonriendo radiante, estrechando manos y conversando con fluidez en inglés con una delegación comercial internacional. Dirige a los camareros. Coordina el flujo de invitados con profesionalidad y decisión, sin rastro de la timidez o el nerviosismo de la nuera de antes. La miré desde lejos. Mi corazón rebosaba de orgullo. Esta era la hija que había criado, la hija que llevaba mi fuerte sangre. Cuando la ceremonia terminó y los invitados se habían dispersado, llamé a Sofía, saqué de mi bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul oscuro, la abrí. Dentro no había joyas, sino una llave dorada grabada con el logotipo de la corporación. Sofía, dije, con voz suave pero solemne, esta es la llave de la oficina del director general de esta sucursal. A partir de hoy, es tuya. Sofía miró la llave, y luego me miró a mí, sus ojos brillantes de emoción. Coloqué la llave en la palma de su mano, apretándola. Ahora, no eres la esposa de nadie. Tampoco eres solo la hija de tu madre. Eres Sofía. Eres tú misma. Nunca dejes que nadie más determine tu valor. Usa tu habilidad para construir tu propio imperio. Haz que aquellos que alguna vez te menospreciaron, te miren con respeto y admiración. Sofía asintió enérgicamente, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Gracias, madre. No la defraudaré. Esa noche, cuando las luces de la ciudad se encendieron, mi hija y yo regresamos a la casa de Agave. Nos sentamos en la misma mesa VIP redonda en la esquina de la sala, donde hace 3 meses había tenido lugar la cena del desprecio. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Ya no había tensión, ni palabras hirientes y venenosas, solo risas claras, el agradable tintineo de cubiertos y el respeto absoluto del personal de servicio que nos rodeaba. Sofía y yo pedimos la misma botella de vino, Gran Reserva de 1998 y 2 tazones de sopa de maíz. Manuel, el sumiller habitual, sirvió el vino en 2 copas de cristal transparente. El color rojo rubí del vino brillaba bajo la tenue luz de las velas. Sofía cogió la copa de vino. Esta vez la agitó suavemente con habilidad, la llevó a su nariz para inhalar el aroma embriagador, y luego me miró con la sonrisa más radiante que jamás le había visto.
Madre, dijo Sofía, levantando la copa hacia mí. Esta copa de vino, no la bebo para olvidar las penas, ni para complacer a nadie. La bebo para celebrar mi libertad, para celebrar a esta nueva persona que soy, y especialmente, para celebrar a la madre más grande y maravillosa del mundo. También levanté mi copa, tocando suavemente la de mi hija. ¡Clink! El tintineo del cristal resonó, claro como una campana anunciando un nuevo comienzo. Por el regreso de mi hija, respondí, mis ojos llenos de amor, por nosotras, mujeres autónomas y orgullosas. Ambas bebimos el vino hasta la última gota. El ligero sabor astringente en la punta de la lengua se transformó rápidamente en un regusto dulce y profundo, extendiéndose por la boca, cálido y embriagador. El sabor de la victoria, el sabor de los lazos familiares, y lo más importante, el sabor de la libertad. ¡Qué dulce era! Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó su corazón, compártala con sus seres queridos. A veces, una sola historia es suficiente para aliviar un día agotador. Comparta sus historias familiares o las de sus seres queridos, y escuchemos los viajes de mujeres que han transformado el dolor en fuerza y la herida en sabiduría. Cada día una mujer, cada día una lección de coraje y dignidad. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Nos vemos en la próxima historia.